Ataques híbridos de Rusia contra Europa. Una guerra sin declaración oficial. Europa no está en guerra. Oscían, aunque no vemos tanques rusos cruzando fronteras europeas, la guerra está ocurriendo. No es una guerra convencional, es una guerra híbrida, silenciosa, continua y devastadora. Rusia, sin necesidad de disparar una sola bala, está erosionando desde hace años las estructuras democráticas, económicas y sociales del continente europeo. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo consigue? ¿Y por qué parece que Europa todavía no reacciona con firmeza? ¿Qué es realmente un ataque híbrido? Un ataque híbrido no se limita a ciberataques o propaganda. Es una estrategia multidimensional que mezcla herramientas militares, diplomáticas, económicas, digitales y psicológicas. Se trata de desestabilizar, dividir y debilitar a un adversario sin iniciar un conflicto directo. Es la guerra del siglo XXI. Una guerra de desgaste continuo que se libra en redes sociales, tribunales, parlamentos y mercados energéticos. Pero ¿cómo puede una nación sin invadir físicamente un país cambiar el resultado de sus elecciones? ¿Debilitar sus alianzas y controlar su narrativa pública? La respuesta está en las grietas internas de Europa. Las grietas que Rusia explota en Europa. Rusia no crea conflictos en Europa, los amplifica. Polarización política, crisis migratorias, descontento social, populismo. Estas debilidades internas europeas son el terreno fértil, perfecto, para una intervención híbrida. Moscú amplifica las historias que ya existen, las deforma y siembra desconfianza. ¿Por qué en tiempos de crisis económica los discursos prorrusos ganan fuerza en ciertos sectores europeos? ¿Qué papel juegan los movimientos ultraderechistas o euroescépticos que abiertamente defienden posturas alineadas con el Kremlin? El dominio energético. La energía como arma geopolítica. Europa dependía durante años del gas ruso. Esta dependencia no era casual. Fue construida de forma estratégica. Los gasoductos no solo transportan energía, sino influencia. El Kremlin utilizó sus recursos energéticos como herramientas de presión, chantaje y desestabilización. Cuando Europa apoyó a Ucrania tras la invasión de Crimea en 2014, Rusia no necesitó disparar misiles contra Bruselas. Simplemente amenazó con cerrar el grifo del gas. ¿Cómo es posible que una potencia extranjera tuviera tanto poder sobre la calefacción de millones de hogares europeos? La guerra de la información. Mentiras que parecen verdades. Uno de los frentes más efectivos del ataque híbrido ruso es el informativo. Medios financiados por el Kremlin, campañas en redes sociales, bots, trolls y operaciones psicológicas en el objetivo. Sembrar confusión, generar odio, dividir. En las elecciones europeas, en las campañas del Brexit, en las protestas de los chalecos amarillos en Francia, en el conflicto catalán, se detectaron patrones de intervención informativa desde Rusia. ¿Cuántas de nuestras opiniones políticas están realmente formadas de forma autónoma? ¿Y cuántas han sido influenciadas por narrativas externas disfrazadas de verdad? Manipulación de las migraciones en crisis como arma. Otra táctica híbrida poco abordada pero altamente peligrosa es el uso de la migración como arma. Rusia ha sido acusada de facilitar rutas migratorias hacia las fronteras de la Unión Europea, especialmente en el flanco oriental, como en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. ¿Puede un flujo de refugiados convertirse en una herramienta de guerra? Porque no se trata solo de presionar recursos o fronteras, sino de activar los peores miedos dentro de las sociedades europeas. Miedo al otro, al extranjero, a la pérdida de identidad, y eso genera polarización política. Justo lo que busca Moscú. Influencia política encubierta, sabotaje económico y redes de espionaje en Europa. Financiación oculta e infiltración en partidos políticos. Uno de los métodos más sutiles y peligrosos de la guerra híbrida rusa es la financiación encubierta de partidos y movimientos políticos dentro de Europa. A través de fundaciones pantalla, donaciones opacas o incluso criptomonedas, Rusia ha logrado infiltrar ideologías prorrusas dentro de parlamentos europeos. En muchos casos, los discursos anti-Unión Europea, anti-OTAN y de soberanía nacional tienen ecos del relato geopolítico ruso. ¿Realmente esos discursos representan intereses locales o son parte de un guión más amplio escrito desde Moscú? ¿Hasta qué punto puede una democracia considerarse libre si su sistema de representación está siendo manipulado desde fuera? Sabotaje económico a más allá de las sanciones. Las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania generaron una respuesta agresiva, no convencional. Rusia no solo respondió con represalias comerciales, sino con acciones encubiertas para desestabilizar sectores clave europeos. Industria energética, transporte, agricultura e incluso infraestructura portuaria. Se han registrado casos de ciberataques a puertos, paralización de sistemas logísticos mediante malware, interrupciones en sistemas ferroviarios y operaciones de sabotaje atribuidas a agentes rusos. Son acciones invisibles, difíciles de probar, pero con un impacto tangible en la economía de países como Alemania, Francia
o Polonia. ¿Están las empresas europeas preparadas para defenderse en un conflicto sin frentes definidos, donde un clic en Moscú puede paralizar una fábrica en Marsella? Espionaje encubierto. El viejo juego con nuevas reglas. El espionaje ruso nunca desapareció tras la Guerra Fría, simplemente evolucionó. Hoy no se limita a robar secretos militares, se infiltra en redes diplomáticas, tecnológicas y comerciales. Casos recientes en países como Noruega, Bulgaria o Alemania revelan cómo agentes rusos han sido descubiertos operando desde embajadas o bajo cobertura de empresas. Pero lo más inquietante no es su presencia, sino la pasividad con la que muchas veces se les tolera. ¿Por qué ciertos gobiernos europeos tardan tanto en expulsar a diplomáticos rusos sospechosos? ¿Existe miedo a una escalada o dependencia aún no reconocida? Dividir para Reiner. El objetivo último. Cada ataque híbrido tiene un fin común: dividir Europa, fragmentarla desde dentro, debilitar sus consensos, minar su unidad. Una Unión Europea dividida es una Europa más débil, más fácil de controlar, más manipulable desde el exterior. Rusia no necesita vencer militarmente a Europa, solo necesita que Europa no sea capaz de actuar unida. La desinformación, los sabotajes, las presiones energéticas, el apoyo a partidos extremistas, todo forma parte de una estrategia integral. Y si el verdadero enemigo no es solo Rusia en sí misma, sino nuestra falta de cohesión, vigilancia y capacidad de adaptación al nuevo tablero geopolítico. ¿Está Europa a la altura del desafío? Europa se enfrenta a una amenaza sin precedentes, una guerra no declarada, sin frentes ni trincheras, pero con consecuencias muy reales. Esta guerra híbrida redefine la forma en que debemos entender la seguridad, la soberanía y la democracia. No basta con reforzar ejércitos o blindar redes informáticas, es necesario fortalecer el tejido social, proteger la verdad, educar contra la manipulación y restaurar la confianza en las instituciones. ¿Estamos preparados para defendernos en una guerra que muchos aún no quieren admitir que existe? ¿O seguiremos ignorando los síntomas hasta que sea demasiado tarde?